Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Y para hablar de lo que ha sucedido hoy con Vladimir Cerrón, que hay una sentencia que dicta que debe cumplir prisión efectiva inmediatamente. Estamos a la espera de algunas declaraciones o de que veamos algún movimiento policial en torno a su vivienda o a donde quiera que esté. Estamos con un congresista que aparece junto a la congresista Margot Palacios, que leyó el pronunciamiento. Gracias por venir, congresista Américo Gonza. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos brinda. ¿Estamos en una dictadura cívico-militar, como ha dicho su colega de bancada? En efecto, nosotros consideramos que así es, dado a que hay casi 70 muertos y nadie responde por ellos. En otros contextos, hasta con 2 vidas perdidas, ya un presidente renunciaba. Entonces, y todo esto porque hemos visto a la señora Dina Boluarte que desde que asumió no solamente abandonó las propuestas por las que ella misma hizo campaña, pues ya se había retirado de Perú Libre, ya había abandonado la bandera de Perú Libre y parece que ahora está gobernando, y en efecto así es, está gobernando con los que perdieron las elecciones. Ciertamente lo de los muertos es un argumento que llevaba a plantear un adelanto de elecciones, pero ustedes pudieron sumar sus votos y lograr esa reforma constitucional. Sin embargo, por diversas razones no lo hicieron. Mire, nosotros votamos a favor de las adelanto de elecciones. Lo que pedimos es que allí, dado la convulsión social, política y económica, necesitábamos que estas reglas de juego cambien. ¿Y cómo iban a cambiar las reglas del juego? Con una nueva constitución. Claro, ya hemos pasado por esa discusión y es respetable que ustedes tengan esa posición, pero en un momento pudieron darse cuenta que al plantear eso no iban a lograr el consenso para el adelanto de elecciones. Entonces era o la Asamblea Constituyente, para la que no tenían consenso, o acabar con la dictadura cívico-militar, en sus propios términos. Mire, pero íbamos a tener más de lo mismo. O sea, ¿qué producto diferente íbamos a obtener con los mismos ingredientes? O sea, unas nuevas elecciones bajo las mismas reglas. Entonces, de nuevo, la población iba a salir a decir cierre del Congreso y que se vayan todos, y así nos vamos a pasar no sé cuántas décadas, o solucionamos el problema. Bueno, la bancada es libre, hay libertad de expresión, eso sí es un rasgo de la democracia, de etiquetar como guste al gobierno, pero el hecho de que una Corte Superior de Junín dicte una medida de prisión efectiva contra el líder de ustedes, Vladimir Cerrón, ¿es un rasgo de una dictadura cívico-militar? En efecto, porque cuando una dictadura se instaura, todos los poderes del Estado caminan como las agujas del reloj en un solo sentido. No se necesita que haya un documento escrito, sino se necesita que estos engranajes funcionen de tal manera que consigan sus objetivos. ¿El Congreso es parte de ese engranaje, de esa dictadura? La mayoría del Congreso, obviamente, nosotros somos parte de la minoría ahora. Y esta mayoría ha coincidido... ¿Tienen un asiento en la mesa directiva? Aún así seguimos siendo minoría. Son 4 asientos en la mesa directiva, entonces somos 1 frente a 3. Aún dando en cuenta que esta mayoría coincide con el gobierno en el Ejecutivo, cosa que con el presidente Castillo no era, porque mientras la mayoría en el Congreso era opuesta al gobierno de Castillo, entonces había los enfrentamientos. Pero ¿no cree que el Ministerio Público y el Poder Judicial han dado bastante muestra de independencia? Además es un gobierno, dictadura, democracia, es un gobierno bastante débil y no ha dado muestras de poder controlar al sistema de justicia. Mire, es que el sistema ya está diseñado de esa manera. No necesitamos que alguien lo controle porque todos caminan en el mismo sentido. Diferente era la realidad cuando estaba el presidente Castillo, que era algo opuesto o algo distinto. ¿Y ustedes saben dónde está Vladimir Cerrón? ¿Les ha contado él cuál es su estrategia de defensa ahora? ¿Se va a entregar? Mire, esto nos tomó de sorpresa porque viendo los hechos objetivamente y no solamente en lo fáctico, sino lo jurídico, esto no debería suceder o terminar en una condena efectiva. En la primera instancia le dieron la razón. Pero en la primera instancia no le dieron la razón. Suspendieron la medida hasta que la segunda instancia lo diga y la segunda instancia ha dicho que va preso.
era, digamos, un 50-50. Se podía prever este desenlace. Claro, sí, claro. Sin embargo, nosotros con él nos reuníamos periódicamente, semanalmente, para las de bancada, para acordar nuestro camino político. La semana pasada no pudimos reunirnos porque estábamos en semana de representación, y esta semana ya nos tomó de sorpresa, de tal manera que nos desconocemos su paradero. Sin embargo, yo creo que la estrategia de sus abogados va a ser la más adecuada. Seguramente van a apelar con... ¿Usted le recomendaría que se ponga derecho? Mire, no quiero adelantar opinión porque a veces, muchas veces esto colisiona con la defensa técnica de los abogados. Yo creo que ellos van a saber tomar la mejor medida en defensa de la libertad. O sea, la última vez que hablaron con él, o que usted personalmente habló con él, ¿cuándo ha sido? ¿Hace pocos días? Hace 3 semanas. ¿Hace 3 semanas? 3 semanas. ¿No suele reunirse virtualmente o presencialmente con la bancada? Presencialmente lo hacemos por lo general. La semana anterior, y yo no estuve de viaje, pero sí se reunió él con el resto de los colegas congresistas. Esta semana, como le decía, nos fuimos de semana de representación y nos íbamos a reunir esta semana, pero que ya, dado los hechos, creo que él debe estar armando su defensa con su equipo. El caso es suyo, me parece interesante. Usted ha tenido bastante cercanía con Pedro Castillo, a diferencia de otros colegas de su bancada. Y ahora que los ve a uno preso y al otro que podría estar preso en las próximas horas, ¿no es un final triste para los dos personajes que más encumbrados han estado en los últimos años? Sí, pero eso es el resultado de enfrentar al sistema, ¿no? O sea, o el sistema te dice, o vas conmigo y tienes todo, o quieres ir contra mí y ves lo que te pasa, ¿no? ¿Es el resultado de enfrentar el sistema o de robarle al sistema, Américo Gonza? Mire, yo le quiero contar, por ejemplo, el caso del doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Un poco quiero que me dé tiempo para darle unas cuestiones previas de por qué él no debería estar sentenciado. En el año 85, meses antes de irse el presidente Belaúnde, él emite la ley 24290 que declara de interés público la construcción de un aeropuerto alterno al Jorge Chávez. Usted recuerda que hace poco hubo un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez y se paralizaron los vuelos internacionales, de tal manera que el Perú necesita un aeropuerto internacional alterno, y se iba a construir en Huancayo. Claro, pero es que ya hay uno de Jauja que podría crecer, entonces... Y las autoridades del Estado, del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Economía le dijeron que no era viable el proyecto. Sí, mire, pero en esta misma ley señala en una parte considerativa que el aeropuerto de Jauja no reúne las condiciones para ser un aeropuerto internacional, que se necesita primero amplio y las condiciones climáticas y territoriales, ¿no? Por eso es que, mire, en el año 85 el presidente Belaúnde, ¿quién iba a pensar que iba a pasar ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? De tal manera que ahí están las consideraciones técnicas y fácticas. Claro, pero el asunto es que en el 2014 o 12, cuando empieza este lío, las autoridades encargadas de ver la factibilidad del proyecto le dicen no. Y hay un empecinamiento de Cerrón con su promesa de campaña que lo lleva a, desconociendo lo que decían esas autoridades, a embarcarse en esta aventura que le ha costado bastante cara. Mire, a veces el empeño por desarrollar los pueblos puede llevarte a ese. Pero mire, el territorio de Jauja y de Huancayo no han cambiado del 85 al 2002 o 13 o 14. Sigue siendo el mismo. Pero además, el argumento que toma la Fiscalía ni siquiera es ese. El argumento que toma la Fiscalía es el decreto legislativo 1224 que se da el 2015, donde dice que para la inversión público-privada se tiene que tener una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Construcción de este aeropuerto iba a ser con una inversión privada, netamente privada. El doctor Cerrón en el 2011 empieza a gestar este proyecto y firma el contrato en 2014. Sí, pero desgraciadamente con un socio, la familia Quispe Palomino, que no tiene que ver con los del Braem, que no tenía buenos antecedentes, pues. Pero mire, y que además, mientras están negociando lo del aeropuerto, le dan una concesión para una carretera en Junín. Pero entonces, mire, se vicia todo. Pero mire, supongamos ya lo que usted plantea, dejémoslo ahí y vamos continuando con el análisis. Este contrato se firma meses antes de que deje el gobierno y el gobernador que entra
siguiente al doctor Cerrón, lo anula. Anula el contrato y lo deja en cero. Ni el Estado ni la empresa privada había invertido ni un solo sol. ¿Pero qué dice la Fiscalía? Dice que podría haberse gestado un gasto futuro. Y usted sabe que en el derecho penal, por principio, no se puede condenar a una persona por lo que piensa o por lo que la intención o por lo que quiere hacer, sino por hechos concretos. Hay la tentativa, Ya. Hay colusión, pero no hay resultado. Y además sí ha habido dinero del Estado involucrado, porque si bien no se llegó a remover tierra siquiera para la obra, pero ha habido cientos de horas de personal de la municipalidad embarcada en trabajar ese proyecto, porque hubo un contrato que se firmó con Miguel Quispe Palomino. Se podría decir horas hombre, ¿no?, del gobierno regional. Pero la Fiscalía ni siquiera toma ese argumento, sino toma el decreto legislativo 1224, que se da el 2015, cuando ya los hechos habían estado dados. Entonces, de tal manera que tampoco la ley es retroactiva. Y dice, bueno, el decreto decía que tiene que pasar por una opinión del Ministerio de Economía y el proyecto no pasó, pero eso era antes, pues, ¿no? ¿Usted ha visitado recientemente al presidente Castillo? Porque sé que son muy cercanos, son amigos, ¿no? No he ido a visitarlo últimamente. Yo fui 2 veces cuando recién pasó el caso. Ahora estoy un pedido porque me incluyó la Fiscalía en una investigación, de tal manera la investigación de la mafia de los ascensos militares, no, del pago por ascensos. No, en esa investigación no está Castillo, pero sí está usted. Pero sí no, está usted. Está Castillo y no estoy yo. A mí me incluyeron en el... Gonza, pero usted está en sindicado. Yo he visto no la acusación, pero no la imputación en la trama de cobrar por ascensos militares. Me mencionan allí unas personas, pero donde me han incluido, bueno, no hay elementos, por si no me hubieran incluido, obviamente, pero me han incluido en la carpeta de los niños, que es por otro tema. En de los ascensos no estoy ni como testigo. Pero usted es testimonio de que desgraciadamente pues hemos tenido en el Congreso y en el poder unos apetitos, digamos, debo presumir su inocencia, pero por lo menos usted me admitirá que durante el gobierno de Castillo ha habido mucha ineficiencia y se abrieron las puertas para que gente sin nivel, como los sobrinos, que algunos son amigos de usted, o los metieran a otra gente que no se dedicó a gobernar, sino a hacer pillaje del Estado. Y ahora estamos pagando las consecuencias todos. Mire, en esa parte usted tiene razón. Yo mismo critiqué a esas personas porque le estaban haciendo daño al presidente Castillo. Pero como lo he dicho antes y lo repito ahora, él nunca nos escuchó. A quienes lo apoyamos por convicción y sin nada a cambio. Usted recuerda que el presidente... Entonces está bien dónde está. Mire, ahora, la gran pregunta que nos queda allí hasta ahora es, ¿él sabía de lo que hacían este señor Pacheco, este señor General Alvarado, estos señores en la sombra, o simplemente lo agarraron de tonto? Entonces, pero es que con eso de agarrarlo de tonto, no hemos pues elegido, digo, me involucro porque yo no voté por él, pero claro, mayoría más un porcentaje pequeño votaron por él, no lo eligieron como tonto para dejar que otros roben. Sí, efectivamente, él debió darse cuenta, ¿no? Y más aún que nosotros le decíamos. Justamente todas estas personas a las que yo en su momento encaré públicamente, incluyendo al señor Aníbal Torres, la señora Bexy Chávez, el señor Bermejo. Ustedes recuerdan cuando el señor Aníbal Torres era premier, yo le pedí públicamente que renuncie por el daño que le hacía. Ahora son los que ahora me sindican a mí y que quieren vengarse, obviamente, porque en su momento yo los puse en evidencia. Usted puede ser un personaje bisagra entre Castillo y Cerrón, porque entre ellos ha habido mucha desconfianza. Yo sé de buena fuente que el señor Cerrón desconfiaba mucho de Castillo y lo acusó de haber roto su bancada. En efecto, eso hizo el presidente Castillo. Y yo lo digo con mucha pena. La bancada, y por ejemplo, el bloque magisterial fue más o menos una creación de Castillo, ¿no? Que se separen de Perú Libre. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo mismo fui invitado por el mismo presidente Castillo a abandonar la bancada de Perú Libre. Entonces yo lo puedo decir con mucha pena, con mucho dolor. Frente a eso, yo que le decían, presidente, hay que mantener la unidad. Somos 37, más bien hay que ganar más alianzas con otros partidos. Entonces usted me está dando un testimonio de que en efecto Pedro Castillo
obró en contra de Vladimir Cerrón. Efectivamente, así fue. Guiado por estos asesores en la sombra que no tenían una estrategia, no tenían una visión. Sí, pero él ya era grandecito, claro. Y ya había pasado por una huelga nacional como dirigente. Él mismo había hecho la negociación con Vladimir Cerrón para poner profesores en mitad. En la bancada. Sí. ¿Usted en qué mitad fue? En Perú Libre. De Perú Libre. Perú Libre. Pero trabó una amistad con Castillo en la campaña. Con los dos. Con los dos. Porque usted es cajamarquino. Sí. Yo me involucré en la campaña de la segunda vuelta, a pesar que yo era congresista electo, porque creía y entiendo que no se podía solamente realizar lo que habíamos propuesto del Congreso, sino que necesitamos tener también el Ejecutivo. Y en efecto lo logramos. Yo me despisté 2 veces en mi camioneta haciendo la campaña, por poco estuviera con San Pedro. Entonces entendí el sufrimiento y el sacrificio que fue ganar esta elección. Por eso es que yo siempre abogué por la unidad. De repente he sido una de las pocas voces que tenía el señor Castillo y el señor Vladimir Cerrón frente a todo lo demás que nosotros lo llamamos este grupo de oportunistas, lobistas, caviares, que cuando el presidente Castillo ganó, lo cercaron. Pero parte básica de ese grupo eran sus sobrinos, y usted era amigo de los sobrinos. Yo no, o es amigo de los sobrinos. Yo no, que sabe dónde están. Mire, yo soy amigo y con mis amigos nunca lo voy a negar. Trabé la amistad con los sobrinos, con el presidente Castillo en campaña, los conocí, pero tampoco estuve de acuerdo con lo que hacían estos chicos. Ese primer círculo de sangre por la familiaridad, lo perdió, pero él se perdió por voluntad propia. Lamentablemente nunca escuchó. Y ahora nos ha dejado pues en esta crisis que estamos, porque además el presidente Castillo sabía lo que la señora Dina Boluarte le estaba haciendo a sus espaldas. ¿En la estrategia de defensa de Vladimir Cerrón podría estar un asilo político? Miren, no, antes que pase lo de hoy día, nosotros como hemos conversado con el doctor Cerrón, él está muy tranquilo, él tiene fe en que le van a dar la razón en la instancia que corresponde a la casación. Creo que su defensa estará evaluando esa publicidad, que es lo que queda, porque como le comento, los hechos están ahí, no han cambiado y todo a la vista sale que él no tiene responsabilidad. Porque en materia penal nadie te puede juzgar por intenciones. Pero y esto ha empezado mucho antes de adquirir relieve nacional gracias a Castillo, entonces tampoco se puede acusar de una politización limeña, digamos, de la justicia. Esto tiene mucho tiempo y bastante investigación de por medio. Mire, el caso La Oroya, por el cual la URA, después de tanto tiempo... Por el cual llegó a purgar prisión. Imagínese, pero ahora le han dado la razón, después de tanto tiempo. Entonces... Pero los líderes de izquierda estamos sometidos a esos sacrificios. Entonces el doctor Cerrón lo entiende y él acepta. Obviamente su defensa va a hacer el trabajo. Él nunca ha siquiera insinuado que se va a ir del país. Pero entonces, ¿ustedes no les sorprendería que vaya a prisión? No sorprendería. Él ya estuvo, es más. Que salga... Y si no está inhabilitado para entonces, que sea su candidato natural al 2026. Es que desde luego nosotros creemos que por ahí va la cosa, porque hace unos días salió una encuesta donde situaban que pasaba al doctor Cerrón a una segunda vuelta y que en una eventual segunda vuelta él ganaba las elecciones. ¿Eso no lo he visto? No, sí, está en una selección, en una encuesta que no se ha ido mucho difundida porque eso no le si puede, nos las hace le llegar, hago por llegar. favor. Entonces, muchas gracias, congresista González, pero ya se nos fue el tiempo, pero espero tenerlo pronto para seguir conversando de este y de otros temas. Encantado, muchas gracias.